El siglo XX fue un revulsivo para las teorías criminológicas. Comenzaron a salir a la palestra explicaciones casuísticas desde una gran cantidad de disciplinas, algunas científicas, otras no, para conocer el porqué de la delincuencia. Esas disciplinas, claro está, no eran la propia criminología, que aunque desarrollada, ya sabe que como buena ciencia multidisciplinar, intentaba hallar respuestas desde otras, diferentes y múltiples perspectivas, que luego insertaba en su propio cuerpo de conocimiento. Eso es la interdisciplinariedad. Una de estas teorías es la que hoy veremos aquí. Quiero exponerla porque realmente, sin tener una explicación más allá de que por diversas fuentes y lecturas en los últimos días me ha llegado desde varios frentes, no sé si es debido a la coincidencia o que está tomando fuerza, más de la que tenía. Creo necesario, como digo, el exponerla aquí para su reflexión, para que pienses si realmente es una teoría seria, o incluso antes de esto, si es una teoría, si tiene visos de veracidad, y si debe ser tenida en cuenta y trabajarla desde la criminología. Vamos entonces a ver cuál es la teoría del etiquetamiento. Bienvenido a Zona Criminal. I just work a 9 to 5, building up these stacks. I'll be working on the block, building up these racks. I'll be working for the fam, here's a couple stacks. This is for $1 in a dream, I got your back. Till I'm drip down in stacks, drip down in stacks, drip down in stacks. Time to make some money, man. Drip down in stacks, drip down in stacks, drip down in stacks. Dentro de la criminología, cualquiera que se haya acercado mínimamente a su estudio reconocerá las grandes teorías que dicen explicar el comportamiento delictivo. Las tres más famosas serían la teoría del control social, que en un principio hace hincapié en la autoridad e imposición de normas para disminuir cierto tipo de conductas. Estas teorías debe señalarse que no únicamente se circunscriben a las conductas delictivas, y tienen un amplio recorrido y características e incluso clasificaciones que no solo incluyen, por ejemplo en esta, el control por medio del ámbito penal, que de hecho nació sin tenerlo en cuenta. En segundo lugar, tenemos la teoría de la elección racional, que aboga porque los delitos se cometen teniendo en cuenta la oportunidad, la balanza riesgo-beneficio y eficacia-eficiencia. Y por último, la teoría del aprendizaje social, que otorga el papel fundamental al desarrollo contextual, o al contexto de desarrollo, mejor dicho. Como decimos, estas teorías tienen un desarrollo extenso y además ramificado en distintas disciplinas. Pero aquí únicamente las exponemos por conocidas y estudiadas dentro de la criminología académica como el paradigma actual. Por supuesto, también debemos tener en cuenta teorías biologicistas que tratan la predisposición e incluso la enfermedad mental y los trastornos como parámetros de tendencia o propensión. Aquí hemos expuesto las más sociológicas por venir al caso respecto a la teoría que nos ocupa. Bien, hasta aquí estaremos todos de acuerdo que desde un punto de vista social, las más conocidas y no sé si decir estudiadas son las expuestas, las mencionadas. Pero la que hoy nos ocupa, la teoría del etiquetado o etiquetamiento, tal vez de las tres es la menos conocida y seguro la más controvertida, sobre todo en los tiempos que vivimos. Lo primero que debemos hacer es aclarar su término porque tiene un matiz sin duda importante. La conocemos como teoría del etiquetado o etiquetamiento por su traducción del inglés, tengamos en cuenta que proviene de Estados Unidos, como labeling approach. Sabiendo esto, la versión tal vez más fidedigna sería la denominación de enfoque de etiquetado, mejor que aproximación al etiquetado, que tampoco estaría mal. Esto quiere decir que en su concepción no es una teoría. Ya sabemos, ya lo hemos visto aquí, que no es lo mismo una teoría común, aquella conjetura que podemos hacer respecto a una situación. Por ejemplo, podemos tener, mientras vemos una película de cine negro, una teoría sobre quién es el asesino, que una teoría científica.
La primera sería una concepción sin ningún tipo de pretensión empírica. Y la segunda, la científica, sería la explicación más coherente objetivamente hablando, que más parámetros explica de un fenómeno observado, supuesto o vivido. La teoría del Big Bang es la explicación más coherente y aceptada por la comunidad científica por el hecho de explicar todos los interrogantes, además de por la propia observación. Hemos visto la creación de otros sistemas, a pesar de no haberlo vivido. Nadie pudo observarlo ni replicarlo, obviamente. Por lo tanto, la teoría del etiquetado podría ser una terminología demasiado pretenciosa debido a su mala traducción, y debería ser tratada solo como un enfoque o un prisma, y ahora veremos por qué. Sin querer entrar en contextos históricos y autores de manera específica, eso lo dejamos a la disposición de cada uno para que amplíe e investigue. El enfoque del etiquetado se desarrolló en la segunda mitad del siglo XX, con autores como Sachs y que sigue desarrollándose en la actualidad, por ejemplo, con otros autores como Barata. Este enfoque proviene directamente de la sociología, y más concretamente de una disciplina que conocemos en este podcast, que es la sociología de la desviación. Como decíamos en la introducción, las disciplinas que nutren el conocimiento de la criminología son amplias y no tienen por qué tenerla en cuenta en su elaboración. Por ejemplo, la teoría del aprendizaje social proviene de la psicología, y es la criminología quien, digamos, la adapta a su objeto de estudio. Pero este caso es diferente en la sociología de la desviación. Como también comentamos en programas anteriores, las especialidades de la criminología pueden darse dentro de esta o dentro de otras ciencias, y la sociología de la desviación es el mejor ejemplo de esto último. No nace de la criminología, sino de la propia sociología, al entender que esta parte específica ayuda a comprender, desde su ámbito, el fenómeno criminal, por lo que en este caso debería, a priori, contar con un beneplácito desde el conocimiento criminológico mayor. Bien, entonces pasemos a ver qué es lo que predica este enfoque o posible paradigma. Derivado del estudio sociológico total, argumenta que un comportamiento concreto, sobre todo de minorías, no es una conducta intrínseca, sino la respuesta a un etiquetamiento por parte de la mayoría, o de los que mandan, respecto a ellos, es decir, al actor de esa acción. O lo que es lo mismo, no hay una acción motivada por el aspecto individual e interno de una persona concreta o grupo específico, sino que esa acción, esa conducta, es la respuesta al etiquetado, la calificación, si quiere la descripción, que los dominantes han hecho respecto de esa minoría. Normalmente se entiende jerárquicamente inferior y por tanto negativa. Sería una respuesta desviada respecto a lo que son las normas establecidas obligatoriamente por la mayoría estandarizada. Y ahora cabe preguntarnos cuál es su traducción respecto a la criminología. Bien, pues si tenemos en cuenta la delincuencia o los delincuentes como esa minoría respecto al resto que impone las normas, en este caso las leyes, y sobre todo, cuidado con esto, respecto a quienes se encargan de que éstas no se salten, es decir, de los actores encargados de su control, principalmente profesionales de la seguridad pública, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y privada, la acción delictiva, no sería tal. No sería una acción, sino una reacción a esas normas y al etiquetado que le dan a los delincuentes. Etiquetado negativo, que le da la mayoría, y específicamente los que deben controlarles. Es decir, sobre todo los agentes y actores que se encargan de la seguridad. Y aquí estarían tanto los que lo hacen a nivel práctico, policías y vigilantes de seguridad, como a nivel teórico y académico, criminólogos, intelectuales, e incluso político o informal. O lo que es lo mismo, entraría toda la sociedad. Toda esta, todos nosotros,
Tendríamos un etiquetado negativo respecto a ciertos grupos que entrarían dentro de la catalogación de delincuentes, y estos responderían de manera reactiva contra esto, a modo de algo así como una rebelión moral. Esto es lo que aboga o explica el enfoque de etiquetado desde el punto de vista criminológico. ¿Tú cómo lo ves? Yo a nivel teórico, lo que creo es que no se sostiene criminológicamente hablando, pues la casuística general no puede ser válida. Me explico. Intenta aportar una causa general para la delincuencia como un constructo por sí mismo, sin tener en cuenta las matizaciones y las especificaciones. Primero, ya sabemos que el estudio de una causa de cualquier objeto de estudio es el aspecto más complicado de obtener, y esta generalización no aguanta los matices porque la delincuencia no es un constructo per se. Como concepto teórico sí existe la delincuencia, pero como concepto práctico existen delincuencias. En ese supuesto grupo de delincuentes que reaccionan frente a la imposición de la mayoría, entran desde el ladrón de un saco de arroz por parte de un hambriento con 7 hijos a su cargo, hasta el asesinato más brutal que se puede imaginar, pasando por todos aquellos estadios delictivos que como criminólogo conoce, por lo que entendería usted igual el rechazo y odio o la reacción de ese hombre que roba 1 kilo de arroz para dárselo a sus hijos, que el asesino y violador en serie. Tienen el mismo proceso social y cognitivo, la misma finalidad, pueden formar parte de una muestra homogénea, pueden ser catalogados como iguales. La realidad es que no. Por otro lado, a nivel práctico y más opinable, está el resultado subyacente de esta explicación. Si te das cuenta, o al menos así lo comprendo, siendo más llano y menos académico, lo que se infiere de este enfoque es que el delincuente, al reaccionar a lo impuesto, no es culpable de sus actos, sino que al ser una imposición negativa para él, la culpa sería de la mayoría, es decir, de los demás. ¿No le suena? La culpa la tienen otros, la culpa es de la sociedad, de todos menos propia. Tal vez, y esto sí que es una opinión, es por ello que está tomando algo más de visión en los últimos años, o al menos eso me parece. Me refiero a este enfoque, porque vivimos ahí. Hemos llegado al punto en que la responsabilidad no es individual y nunca es de uno, en el que las acciones, sobre todo cuando tienen resultados negativos, no se asumen. Las consecuencias se rehuyen. Estamos en un momento en donde la sociedad, los demás, siempre están equivocados. Y claro, este enfoque es un buen argumento para justificarlo. De ahí que hayamos hecho hincapié en que más que una teoría es un prisma. Tal vez un prisma ideológico, político, no lo sé, pero un prisma más, sin nada que le haga sobresalir respecto a otros. ¿Y tú cómo lo ves? ¿Crees que puede ser la explicación definitiva a la criminalidad? ¿Crees que realmente existe una imposición real respecto a la minoría en donde la delictiva sería una más? ¿Crees que el etiquetado influye en la acción individual y colectiva? Aquí lo dejamos como reflexión, como un enfoque más, que si bien no es el más empírico ni estudiado académicamente, sí existe. Proviene de una disciplina con un recorrido metodológico solvente y debe ser ponderado. La teoría del etiquetado como explicación a la causa de la delincuencia. Aquí dejamos la exposición. De ti depende la reflexión. Y hasta aquí el programa de hoy. Dejo referencias bibliográficas en la descripción para ampliar el tema. No me queda más que animarte a seguirnos en las redes sociales del podcast y en las del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad, desde donde elaboramos y grabamos el programa. Gracias por escucharme y hasta la siguiente Zona Criminal.